Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de química con referente a lo que es estequiometría. En el día de hoy vengo a explicarles lo que viene siendo rápidamente su apoyo audiovisual netamente referente a lo que es la guía pedagógica. Aquí tenemos la guía pedagógica, como ustedes saben, los lineamientos de trabajo, los propósitos, esto es muy importante que lo lean por favor, los propósitos, la evaluación, cómo será y cuáles son los indicadores de evaluación. Vamos a empezar por acá. Estequiometría. Cuando hablamos de estequiometría en química, esta parte es sumamente importante porque se refiere a lo que es la química analítica. Esta química analítica es sumamente crucial para aquellos estudiantes que piensan incursionar en sus estudios universitarios en lo que es la ingeniería. Entonces, esta química analítica se basa netamente en lo que son los cálculos estequiométricos. Empezando, el principal protagonista en los cálculos estequiométricos es el mol. El mol es definido como la cantidad de materia que contiene determinado número de entidades elementales, es decir, átomos, moléculas, partículas. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas, 6,02 por 10 a la 23 átomos, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que un mol equivale a ese número, ya sea en átomos, moléculas y partículas. Por tanto, este 6,02 por 10 a la 23 es conocido también como el número de Avogadro. Por lo tanto, va a ser nuestra constante para poder llevar de moles a átomos, a moléculas y a partículas. Aquí vamos a utilizar lo que es el factor de conversión. Eso que ustedes utilizaron el año pasado para poder convertir unidades de unas a otras, ¿no? De masa, por lo menos kilogramos a gramos, de litros a mililitros, y en fin. Entonces, el factor de conversión, como dice aquí, es una forma de transformar unidades. Es una relación conocida entre dos cantidades equivalentes, expresadas en diferentes unidades, y se usa para convertir las unidades de una medida en otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Coloco o arranco del dato numérico que me da el ejercicio con la unidad a convertir. Coloco signo de multiplicación, línea de fracción, arriba coloco la unidad buscada o la unidad que yo quiero obtener, y en la parte de abajo de la línea de fracción coloco la unidad que yo quiero eliminar, para poder obtener la unidad buscada y lo que yo quiero obtener. Por ejemplo, en 4 moles de una sustancia, ¿cuántas partículas hay? Aquí tengo mi ejemplo. En 4 moles de una sustancia, ¿cuántas partículas hay? Arranco del dato numérico que me da el ejercicio, 4 moles. Por línea de fracción, arriba lo que quiero obtener, partículas. ¿Y cómo yo sé que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23? Bueno, por la relación que les estoy explicando aquí, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, ya sea partículas, átomos o moléculas. Entonces, coloco la relación, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas, y hago la operación matemática. Primero hago la multiplicación y el resultado lo divido entre 1. Este resultado me da de 2,4 por 10 a la 24 partículas. Aquí hay una nota importante. Fíjense que se eliminan las unidades que se están convirtiendo, es decir, yo voy a eliminar los moles para poder obtener partículas. Vamos con el siguiente ejercicio. En 1,20 por 10 a la 26 partículas, ¿cuántos moles hay? El número que me da el ejercicio, 1,20 por 10 a la 26 partículas. Signo de multiplicación, línea de fracción. ¿Qué quiero obtener? Moles. El mol va arriba. ¿Qué quiero eliminar? Partículas va abajo. Y ya sabemos que en un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Hago la operación matemática, multiplico y luego divido para obtener los resultados. Las unidades que estoy transformando o que estoy eliminando, las puedo tachar, las puedo eliminar para poder evidenciar mucho mejor que me van a dar moles. ¿Qué es lo importante del factor de conversión, jóvenes? Que este factor de conversión lo puedo convertir, ¿sí? De hecho, por eso es conversión, lo puedo convertir. Ya puedo, a mi conveniencia, en este caso las partículas lo quiero obtener, lo coloco arriba. En este caso, las partículas lo que quiero eliminar lo voy a colocar abajo. La relación estequiométrica me permite hacer eso, jugar con las unidades de forma tal para poder obtener los valores deseados. Otro aspecto importante es el peso atómico. El peso atómico indica es la masa expresada en gramos de un mol de átomo. Es decir, cada elemento químico tiene un peso atómico establecido, ya calculado, y lo vamos a encontrar siempre en la tabla periódica. Y se refiere que un mol de ese elemento pesa cierta cantidad en gramos. Por ejemplo, ¿cuánto pesa, cuál es el peso atómico del aluminio? Bueno, 27 gramos. Es decir, que un mol de aluminio pesa 27 gramos. De hecho, están organizados los elementos químicos en la tabla periódica de forma creciente, desde el más pequeño al más grande, según los grupos o periodos.
Vamos con el peso molecular. Se define como el peso de un mol de moléculas, producto de átomos presentes por el peso atómico de cada elemento y la totalización de los mismos. Si los átomos son iguales, hablamos de elementos. Si los átomos son diferentes, hablamos de compuestos. Entonces, fíjense, si hablamos de un elemento químico, me van a dar, por ejemplo, el hidrógeno. H2. Este 2 chiquitico que ustedes ven aquí es conocido como subíndice, que también es muy parecido a, o es en realidad la cantidad de átomos de hidrógeno. Es decir, que esta molécula de hidrógeno está conformada por 2 átomos del mismo. Bien, entonces, ¿cómo hago? Busco el peso atómico que lo encuentro en la tabla periódica, que es 1 gramo sobre mol, el del hidrógeno, 1,008 gramos sobre mol. Entonces, para saber cuánto es el peso molecular de esta molécula de hidrógeno, multiplico la cantidad de átomos por el peso atómico que me está dando la tabla periódica y el resultado viene siendo el peso molecular del elemento. Ahora, con respecto al compuesto químico. Sí, el compuesto químico, como ustedes saben, es la unión de varios elementos. Por ejemplo, el sulfato de calcio. Este sulfato de calcio está formado por oxígeno, azufre y calcio. Yo voy a separar los elementos que conforman el compuesto. Tengo al calcio, tengo al azufre y tengo al oxígeno. El calcio, no hay un numerito al lado, no hay nada. Asumimos que tiene como 1 de subíndice, que no se coloca porque se sobreentiende, es decir, hay un átomo de ese calcio. Igualmente con el azufre no hay nada, no hay un subíndice que lo acompaña. Sobreentendemos que es un solo átomo que está formando allí el azufre. Y el oxígeno sí tiene un 4, un subíndice 4, es decir, que hay 4 átomos de oxígeno. Estos átomos los voy a multiplicar con el peso atómico de cada elemento. Por ejemplo, el calcio en la tabla periódica me indica que tiene como peso atómico 40,08 gramos sobre mol. Por lo tanto, 40 por 1 me da 40. El azufre tiene 32 gramos sobre mol peso atómico. Lo multiplico por 1, me va a dar 32. El oxígeno tiene 16 gramos sobre mol. Muchas tablas periódicas contabilizan 15,98. Lo redondeamos a 16. Este 16 por 4 me da 64. Estos 3 resultados los debo sumar para obtener el peso molecular de ese compuesto. Repito, separo los elementos que conforman el compuesto, indico la cantidad de átomos que conforman a cada uno de ellos, busco el peso atómico de cada elemento en la tabla periódica, multiplico ese peso atómico por la cantidad de átomos de ese elemento en ese compuesto, los resultados los sumo y ese resultado viene siendo el peso molecular del compuesto. Vamos con otro ejemplo. Mira. Hidróxido férrico. Tengo el hierro, tengo el OH que me forma un hidróxido, pero hay un 3 fuera del paréntesis. Fíjense la nota que les hago acá en la nube. Los índices que están por fuera del paréntesis afectan la cantidad de átomos de los elementos que están por dentro. Es decir, este 3 va a multiplicar a los subíndices que están dentro del paréntesis. Si no hay subíndice, no hay átomo, estamos indicando que hay un solo átomo, ya sea de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, el hierro, ¿cuántos hay? 1. El 3 afecta solo que está dentro del paréntesis. Hay un átomo de hierro. De oxígeno, aquí hay un 1. Por 3 átomos de oxígeno. Un 1 de hidrógeno. Por 3 átomos de hidrógeno. Busco el peso atómico de cada uno de ellos y lo multiplico. Ok, señores, entonces como les digo, multiplico lo que es el peso atómico de cada uno de los elementos con la cantidad de átomos que se encuentran allí presentes en ese compuesto químico. Bien, muy sencillo, muy fácil. Tengo ahora la composición porcentual o centesimal. Porcentual, por ciento, indica 100% como el todo. Centesimal de 100. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a conocer cómo se halla o en qué consiste la composición porcentual de los compuestos. Expresa los porcentajes de cada uno de los elementos constituyentes dentro de un compuesto químico. Pasos a seguir para el cálculo de la composición decimal o porcentual. Primero, se calcula el peso molecular. Luego, se establece un factor de conversión para cada uno de los elementos constituyentes. Por ejemplo, aquí me dice, calcula la composición porcentual del ácido sulfúrico. Tengo, dividido en partes, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Cuántos de azufre? 1. ¿Cuántos de oxígeno? 4. Busco los pesos atómicos de cada uno de ellos en la tabla periódica, los multiplico y los sumo. Me da peso molecular 98 gramos sobre mol. Fíjense el paso número 2. El paso número 2 voy a arrancar de lo que es el 100%. Bien, voy a utilizar un factor de conversión.
Voy a utilizar también por cada elemento el factor de conversión. Primero para el hidrógeno, arranco. El 100%, ¿cuánto es el 100% de todo lo que es el ácido sulfúrico? 98. Pero dentro de ese 98, ¿cuánto hay de hidrógeno? 2 gramos sobre mol. 2 gramos sobre mol. Por lo tanto, relaciono 100% del 98 con el 2 gramos sobre mol. Multiplico y divido y me da 2. 2%, porque gramo sobre mol con gramo sobre mol lo elimino. Ahora el azufre, 100% del compuesto del ácido sulfúrico, que es 98, y dentro de ese 98, ¿cuánto hay de azufre? 32. 32. Elimino gramo sobre mol, hago la operación matemática. Multiplico y divido y me da 32,6%. El oxígeno, 100%, que es 98 gramos sobre mol del todo el compuesto. ¿Cuánto hay del oxígeno? 64. 64 gramos sobre mol. Al hacer la operación matemática me da 65,3%. ¿Cómo compruebo yo que queda bien el ejercicio? Cuando la sumatoria de los tres porcentajes o de los porcentajes que conforman a esa composición porcentual me tiene que dar un número parecido, cercano a lo que es el 100%. En este caso me da 99,9%, lo cual no está mal, está bien. No da 100 por cuestión de decimales. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuál es la composición centesimal del boro e hidrógeno? En la siguiente fórmula, aquí está. Boro tiene 2 átomos, el hidrógeno tiene 6. Busco los pesos atómicos de cada uno de ellos. Multiplico el peso atómico con los átomos de cada elemento. Al sumarlo, tengo lo que es el peso molecular del compuesto. Ahora vamos con el paso número 2. Utilizando los dos elementos aparte, voy a comenzar del 100%. El 100% de esa fórmula que me está dando, o ese compuesto que me está dando, ¿cuánto es? 27,6 gramos sobre mol. Pero para el boro, ¿cuánto hay del 27? Solo 21. 21,6. Elimino gramos sobre mol para obtener solamente el porcentaje. Hago la operación matemática. Multiplico 100 por 21,6 entre 27,6. Igual a 78,26%. Entonces, ahora el 100% para el hidrógeno. Ya sabemos que es 27,6. De ese 27,6, ¿cuánto hay de hidrógeno? 6. Entonces elimino gramos sobre mol, me tengo 21,73% y me da casi 100%. Bien, señores, hasta este momento les he explicado lo que es cómo hallar el peso molecular de un elemento, de un compuesto. Les he presentado al mol con su relación con el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Y también les expliqué cómo hallar la composición porcentual o centesimal de un compuesto. Ahora, en el próximo video voy a explicarles cómo se hace la fórmula empírica y cómo se halla la fórmula molecular. Atención.